tuvo la Suprema Corte allí en Estados Unidos para tomar esta decisión, porque dice no hay un argumento real, y ahí la clave tan importante que es el nombramiento de los magistrados que hacen parte de esta alta corte allí en los Estados Unidos, porque acuérdese usted que Joe Biden alcanzó a nombrar solamente uno de los integrantes de esta corte, Barack Obama nombró 2 y Donald Trump solamente en su primer mandato logró montar 3, o sea, nombró a 3. De ahí las decisiones pues tan controvertidas, porque ahí está bien complicado el tema para los derechos, por ejemplo, en este caso específicamente de los migrantes venezolanos que tienen el derecho al TPS, a este estado de protección temporal. Y acuérdese que, ya que usted menciona la composición de la Corte, nosotros empezamos hablando de la composición de la Corte aquí en Colombia, porque hoy se elige a las 2 de la tarde o empieza la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Allá en Estados Unidos, el Supremo tiene también, por ejemplo, pendiente decidir sobre el tema de los nacimientos. ¿Se acuerda que Trump dijo, se acabó que aquel que nazca en Estados Unidos sea norteamericano? Es acá, usted, si nace en Estados Unidos es norteamericano, si sus papás son gringos o si sus papás son residentes. De resto, aquí estos que venían, la gente que venía a tener hijos aquí simplemente para sacar el pasaporte, eso se acabó. Y hubo muchas cortes en diferentes estados que dijeron no. Eso no puede ser así, porque Estados Unidos siempre ha sido lo que se conoce como ius solis, que usted nace y tiene la nacionalidad. Sí. Las personas a las que yo he leído opinar sobre este tema, los que son expertos en temas constitucionales allá en Estados Unidos, dicen que esto no le va a pasar al presidente Donald Trump, que esto es muy, muy complicado que se le apruebe. A pesar de la composición, Jennifer, de lo que usted hablaba de la Corte. Yo creo que a pesar de la composición, pero yo creo que sí haría el trámite legal, el procedimiento legal, porque nos decía el señor Palma, es que esto fue muy rápido, y es cierto, el tema del TPS llegó a la Corte Suprema en un tiempo récord. Yo creo que va a haber más obstáculos judiciales siguiendo el procedimiento normal para que esta propuesta de nacimientos en Estados Unidos pues sea llevada hasta la Corte Suprema. Ahora, cuando llega a la Corte Suprema, yo creo que ahí sí va a ser bien complicado y va a tener pues cierta ventaja el presidente de los Estados Unidos. Esperemos que no pase. Oiga, Camila, yo estuve en Estados Unidos hace unos días y escuchaba en radio, veía en televisión un spot propagandístico del gobierno de Donald Trump con la cara de Kristi Noem. Escuche, por favor, y vea este video, qué duro, diciéndole a los migrantes, váyanse ya. Ahí estamos viendo el video, pero no lo estamos escuchando. No, estamos viendo el video, pero no estamos escuchando el audio. Pero fíjese que en ese spot publicitario, Kristi Noem, que es quien rige la seguridad en los Estados Unidos, que le dice... Kristi Noem, que fue la que vino aquí, se reunió con el presidente Gustavo Petro y después dijo que el presidente Gustavo Petro le había mencionado que nosotros aquí en Colombia defendíamos y que había que darle oportunidades a los integrantes del Tren de Aragua. Y bueno, ya no me acuerdo esa versión, que generó una crisis diplomática. Esa es de la que estamos hablando. Esa misma. Entonces, los spots publicitarios que se puede ver en la televisión, escuchar en radio, sobre todo en el sur de la Florida, se muestra cómo Kristi Noem le dice a los migrantes ilegales, váyanse ya, leave now. Si ustedes no quieren ser deportados y más nunca volver a los Estados Unidos, les recomendamos que se vayan ya. Aprovechen lo que le estamos dando la oportunidad de obtener $1,000 y que ustedes en un futuro tengan la posibilidad de entrar legalmente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la política de Donald Trump es ir en contra de la migración ilegal. El spot es muy duro, es muy claro, y cuando uno está en el sur de la Florida, la sensación que tuve, disculpe que introduzca una opinión mía, Camila, es que la gente, el latino no está hablando, está muy por debajo de la mesa, porque no sabe quién tiene al lado, tomando en cuenta el actuar del ICE en las últimas semanas. Mire, Gonzalo, me devuelvo un poco a una entrevista que hicimos más temprano acá para hablar de Kristi Noem. Usted recuerda lo que hablamos ahorita con la senadora Andrea Padilla, animalista. Kristi Noem saltó a la fama, de no ser conocida al desprestigio cuando era gobernadora de Dakota del Sur, porque ella estaba en las papeletas republicanas. ¿Y por qué todo el mundo empezó a hablar de ella? Porque ella mató de un tiro a su perro. Tenía una perrita que se llamaba Cricket y lo mató. Y mató al perrito. Y desde ahí ella pues perdió como esa posibilidad de ser candidata republicana por ese escándalo del perro. Y esto lo conecto con eso de las personas que son malas personas con los animales, suelen ser
pésimas personas, y eso pues lo decía Immanuel Kant, suele ser pésimas personas con los seres humanos, como muestra esta señora Noem. Pero mire, esto del ius solis que usted comentaba, Camila, no es un principio universal. Hay países que lo han ido, yo no estaría tan segura de que a Donald Trump se le va a caer eso, porque lo del ius solis, porque hay países que lo han restringido muchísimo. Por ejemplo, Gran Bretaña, el Reino Unido lo ha restringido, también Alemania y Francia. Entonces, pues ojalá pues que no quiten eso, pero hay países que lo van restringiendo. No puede decir uno que es un principio universal. Claro, por ejemplo, Colombia no es ius solis. Usted nace en Colombia y si sus papás no son colombianos, usted no es colombiano. Eso depende de la legislación de cada país, pero dentro de la Constitución de los Estados Unidos, una de las cosas básicas de lo que conformó ese país, que es lleno de migrantes, es que si usted nace en territorio norteamericano, es norteamericano. Es como una de las bases de lo que conforma esa nación, uno de sus principios básicos. Y por eso me imagino que Jennifer dice, hay quienes dicen es bien difícil que eso se lo aprueben a Donald Trump en el Supremo. No sé, pero esa es otra de las cosas que tiene esa corte por decidir, que muchos de los migrantes también están pendientes de qué va a pasar con eso. Sí, pero acuérdese también un video de Donald Trump donde le preguntan por la Constitución y él hace una cara como de qué me están hablando, que ese video creo que fue Jon Stewart que tomó ese pedazo del video y dijo, pues tenemos un presidente que no conoce la Constitución, ¿qué puede salir mal? O sea, aquí nada va a salir mal. Entonces, confiar mucho en la Constitución, mejor dicho, acójanse a la Corte, porque la Corte es lo que puede sacar esto de todas las dificultades, porque todo lo que anuncia Donald Trump, pues la mayoría de estas medidas extremas, pues son desconociendo o sin considerar primero la Constitución, lo mismo que los anuncios, los hace sin considerar primero lo que dice la Constitución. Pero qué tristeza lo que usted nos cuenta, Gonzalo, que estuvo en el sur de la Florida la semana pasada y que esta sea la sensación de la comunidad latina, una de las comunidades que además eligió a Donald Trump, ¿no? Es que después también salen a decir cualquier cosa, porque la comunidad latina fue la que también votó por Trump, eso tampoco se puede desconocer. Bueno, y pero que no sea, toda, pero sí mucha. Y sobre todo en la Florida. En la Florida, si en un lado ganó Donald Trump, se llama en el estado de la Florida. Por supuesto. Con latinos apoyándolos. Entonces ahora uno dice, pero pues se les dijo y se les advirtió. Pero ese es un tema de nunca acabar. Lo hemos debatido aquí. Cuando el latino se regulariza en los Estados Unidos, le da fobia la llegada de migración a ese país. Eso no solo ha pasado en este gobierno, ha pasado a lo largo de la historia de los Estados Unidos, en gran parte, sin generalizar. Pero sí, la sensación, digamos, que no es de esa festividad, de ese ruido, ese hablar duro que tal vez uno podía sentir en algunas zonas de Miami. ¿Por qué? Porque ciertamente hay un miedo con respecto a, bueno, ¿será que la persona que está a mi lado es un miembro de ICE? ¿Será que yo seré el próximo en caer deportado a El Salvador sin tener ningún tipo de regularidad en mi proceso? Entonces, sí, se siente esa tensión, sobre todo, repito, en el sur de la Florida. Nos vamos nosotros con las noticias del mediodía para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.